Comenzando, el predicado nominal, también se le llama al predicado, es aquel que tiene como núcleo a un verbo copulativo y como un complemento al atributo. Es decir, el predicado nominal, en otras palabras, va a ser aquel que su núcleo va a ser el verbo copulativo. Si mal no recuerdan, hemos visto el verbo copulativo que vendría a ser esto de acá, ser, estar, parecer, ¿ok? Aquellos que no indican acción, sino más hablan de una cualidad en sí mismo, ¿ok? O sea, el verbo copulativo va a ser todo aquel que no indique acción. Ahora, si en una oración encuentran este verbo copulativo, el predicado que se presente aquí se le va a conocer como predicado nominal. Solo es eso. ¿Y qué más? Si tenemos como predicado nominal, ya que el núcleo del predicado va a ser este verbo copulativo, el complemento o lo que esté al lado, como en este caso frescas, se le conoce como esto, como atributo. ¿Ok? Eso es lo único. ¿Por qué se le conoce como atributo? Porque va a nombrar una cualidad o estado del sujeto. Como no está indicando acción, esto es lo único que va a indicar. Y así se le llama atributo. O sea, en otras palabras, si ven una oración, primero ubican el verbo y se dan cuenta que es de este tipo, verbo copulativo, automáticamente pueden decir que el predicado que hallen es un predicado nominal y lo que esté al lado, la palabra, al lado del verbo copulativo se le va a llamar atributo. Solamente vas a encontrar un atributo si hay un verbo copulativo. Si es de otro tipo, pues no se le llama atributo, tiene otro nombre. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro estos dos? ¿O hay alguna duda? Yamil, Eduardo, Alexandra, Valeria, Rosa, Angeli. Ya. Si tienen dudas, aprovechen en decirme antes de acabar todo el tema. Ok, entonces eso está claro con el verbo copulativo y el atributo. Ahora, la función del atributo, como les digo, puede ser desempeñar de sintagma nominal, es decir, el atributo puede ser un adjetivo, otro sustantivo o un adverbio de alguna forma, ¿ok? Por eso se le dice sintagma nominal, adjetival y verbal. ¿Cómo sería este ejemplo de acá? Están rojos, es un adjetivo, alegre también, y yo soy así sería un tipo de adverbio. ¿No entendiste, Valeria? ¿Qué no entendiste? Chicos, necesito que me prendan el micro si es que hay algo que no entienden y me digan qué exactamente no entendí. Ah, ya, ok. Entonces, como les decía, el atributo puede ser bien un sustantivo, adjetivo y adverbio sería en este caso, porque no tendría sentido que sea otro verbo, ¿ok? Adjetivo y adverbio. Eso porque, como les digo, va a señalar una cualidad, como es el caso de un adjetivo, o un estado, como en este caso sería un adverbio. Podríamos considerar este un adverbio de modo, como así, ¿ok? Pero esto no es tan importante del todo porque al momento de analizar solo nos importa que reconozcamos que es un atributo. ¿Por qué? Porque está al lado de este verbo copulativo, ¿ok? También puede ser reemplazable por el pronombre lo, eso sí tienen que recordar. Por ejemplo, Miguel está alegre. Alegre acá es el atributo, ¿verdad? Porque es lo que está al lado de este núcleo del predicado, que es un verbo copulativo. Ahora, esta palabra alegre puede ser reemplazada por el pronombre lo y decimos Miguel lo está, pero de alguna forma igual este lo cumple la función de atributo. Así que sea que les muestren esta oración
o esta de acá, el que esté al lado del verbo copulativo va a ser siempre un atributo. ¿Ok? Eso está ahí. Con respecto al predicado nominal. Recuerden que solo se le llama nominal si aparece estrictamente este verbo copulativo. Si no aparece, se le llama predicado verbal, que es lo que observamos aquí. Va a tener como núcleo predicado a un verbo predicativo, o sea, todo aquel que no sea copulativo. ¿Está bien? Y estos verbos van a expresar acción, sentimiento, etc. Mientras que el copulativo va a expresar una cualidad o un estado, por eso se le llama copulativo. Los predicativos son todo lo contrario, ¿ok? Es todo lo contrario y puede expresar varias cosas. Mientras no sea ni cualidad ni estado, se le considera verbo predicativo. Por ejemplo, acá Enrique sonríe todos los días. Sonríe es el núcleo del predicado. El predicado sería esto de acá y se le conoce como predicado verbal. ¿Está bien? Igual acá, Mercedes trabaja en el hospital, trabaja es el núcleo del predicado y todo lo demás se le conoce como predicado verbal. Justamente al ser predicado verbal, lo que esté al lado no va a ser un atributo, sino tiene otro nombre. Y se le conoce como complemento predicativo. ¿Ok? El complemento de verbos predicativos o no copulativos expresa una cualidad o un estado, pero esta vez de un objeto directo, que es algo que ya hemos analizado también antes. ¿Está bien? Mm, por ejemplo, acá tendríamos esto de acá. Rindieron sus exámenes tranquilos. Sabemos que el predicado sería todo esto, ¿verdad? Que rindieron, podemos decir que son sus exámenes. Y cómo los rindieron sería un adverbio de modo, tranquilo. O también podemos decirle predicativo adjetivo, ¿ok? Porque estamos observando que este es un adjetivo. ¿Qué más? Mm, perdón, predicativo subjetivo, porque está haciendo referencia a este de acá, al sujeto que sería el uno. Y en este caso a sucios lo consideran predicativo objetivo porque está haciendo referencia al objeto directo, que es justo la definición que dice acá. Un complemento de verbos no copulativos expresa una cualidad o estado, ya sea del sujeto o del objeto directo. ¿Está bien? En este caso nos vamos a olvidar un poco de los adverbios y todo lo demás, porque con el complemento predicativo solo nos piden eh, analizar si es predicativo o subjetivo u objetivo. ¿Ok? O sea, sería un poco más sencillo. Ubicamos el verbo, que es esto, ¿verdad? Acá en tienes los zapatos sucios, todo sería predicado. Acá hay sujeto tácito. Y esta parte de los alumnos es sujeto. ¿Ok? Tienen el verbo, y ya también tienen que analizar el objeto directo, que ya hemos visto ese tema. El objeto directo aquí son sus exámenes y el objeto directo aquí es zapatos, ¿verdad? Creo que responde la pregunta ¿qué más verbo? Ahora, la palabrita que sobra aquí vendría a ser el complemento predicativo. Y en los ejercicios les van a preguntar de qué tipo, si subjetivo u objetivo. Se le conoce simplemente como subjetivo si hace referencia al sujeto, ¿ok? Por ejemplo, esta palabra tranquilos no está haciendo referencia a exámenes. Un examen no puede ser tranquilo. Sino está haciendo referencia a los alumnos que dieron sus exámenes tranquilamente, entonces, al sujeto. En este caso, sucios, sí está haciendo referencia a zapatos. Y como zapatos es el objeto directo, se le conoce como predicativo objetivo.
Nada más que eso. ¿Ok? ¿Se entiende? Si se entiende eso, por lo visto, entonces continuamos. También se puede presentar este predicativo que estamos analizando con preposiciones de y por. ¿Ok? Por ejemplo, si digo presume de guapo, todo esto de acá se le conoce como un predicativo. Lo mismo acá. La toman por ingenua, sería un predicativo. ¿Está bien? Sí, se anteponen estas preposiciones. También se puede sustituir por el verbo así o por el demostrativo neutro es. O sea, el día amaneció nublado, nublada lo sustituyo por así y sigue siendo un predicativo. En este caso sería del sujeto, ¿verdad? Porque está refiriéndose al día. Ahora, lo llamaron ladrón, ladrón se reemplaza por eso y esto también sería un predicativo. Sujeto igual, perdón, en este caso ladrón, al reemplazarlo con lo, haría referencia a un objeto directo y esto igual sería un predicativo de objeto directo, ¿ok? Tienen que saber reconocer eso. Eso hasta el predicativo, ¿ok? Complemento predicativo y el predicado verbal que ya saben reconocer. ¿Está claro, chicos, para seguir avanzando? Yamil, Eduardo, Alexandra, chicos, ya. Luego tenemos el complemento circunstancial. Este, como el nombre dice, nos va a indicar circunstancias en el que se va a desarrollar la acción verbal. Y es aquí donde va a entrar el tema de los adverbios, ¿ok? Por eso que hemos analizado y estudiado cada una de estas categorías, para que cuando las reconozcan bien, puedan reconocerlas en numeración. Ahora, el complemento circunstancial es lo mismo que el adverbio, solo le van a cambiar la palabra porque está destinado a otro tipo de análisis. ¿Ok? El adverbio se le conoce de esta forma, de manera semántica, ¿ok? Con definición semántica. Y simplemente ahora ponemos cese de complemento circunstancial porque estamos analizando oraciones de manera sintáctica. Pero todo lo demás se mantiene igual. Es decir, que el adverbio de lugar respondía a dónde, el complemento de lugar responde a dónde. El adverbio de tiempo a cuándo y el complemento de tiempo igual a cuándo. Y así sucesivamente, con los de modo, cantidad, compañía, quizás sea un poco nuevo. Compañía responde a con quién. Instrumento responde a con qué. Y carencia a sin qué. Por ejemplo, Sandro fue al baile con su hermana. Fue, viene el verbo ir, es un verbo predicativo. Entonces, ¿quién fue al baile con su hermana? Sandro. Todo esto sería el sujeto y todo lo que resta predicado, ¿verdad? Predicado verbal. Ahora fue es núcleo del predicado, porque es el verbo. Eh, ¿A dónde fue? Al baile, complemento circunstancial del lugar. ¿Con quién fue? Con su hermana, complemento circunstancial de compañía. Y es así como analizo. ¿Está bien? Lo mismo con la siguiente. Compondré una canción con mi piano. ¿Quién va a componer esto? Probablemente yo. Es sujeto tácito, por lo tanto. Y todo lo que queda aquí es predicado verbal. El verbo compondré sería el núcleo del predicado, que compondré, objeto directo, una canción, y con qué, con mi piano, complemento circunstancial de instrumento. ¿Está bien?
Ahora acá lo castigó sin misericordia. Tengo el verbo castigó. También hay sujeto tácito, porque puede ser a él o a ella, etcétera. Todo lo que queda aquí es predicado verbal. Castigo es el núcleo del predicado. Este lo funciona como objeto directo, recuerden el reemplazo. Y sin que lo castigó, sin misericordia, sería complemento circunstancial de carencia. ¿Ok? Y es así del mismo modo como van a analizar para el de lugar, para el de tiempo, modo, cantidad, duda, etcétera. ¿Ok? Ese es el análisis que tienen que dar. Recuerden que este tipo de complementos circunstanciales solo van a aparecer si hablamos de un predicado verbal. ¿Ok? Tienen que tener bien claro eso. Todos estos elementos que vendría a ser complemento predicativo y circunstancial solo aparecen si hay un predicado verbal. Si encuentran un predicado nominal, es decir, con verbo copulativo, lo que esté al lado va a ser siempre un atributo. Así respondan la pregunta cómo, cuándo, dónde, por qué, etcétera, que es de un verbio, no se le va a considerar así porque estamos hablando de un verbo copulativo. ¿Ok? Eso apúntenlo y tenganlo bien en claro. Por ejemplo, aquí, este frescas o este palabrita así podría responder a un adverbio de modo, pero como estamos hablando de un verbo copulativo, ni siquiera tenemos que pensar en eso. Simplemente saber que lo que está al lado de ese copulativo es un atributo, no va a tener otro nombre. Donde se va a presentar todo lo demás, que es el predicativo y los circunstanciales, es estrictamente en el predicado verbal. ¿Ok? Eso para que lo tengan en cuenta. Circunstancial, predicativo, específicamente en predicado verbal. Dicho eso, si ya está claro, ya podemos empezar a resolver. Sí, perfecto. ¿Ok? Dice, alternativa que presenta predicado nominal. Si es nominal, tiene que ser un copulativo. Así que hay que ver todos los verbos primero de las oraciones. Mordió no es, son puede ser, fueron no es, tiene tampoco y baña tampoco. Así descartamos rápidamente que la respuesta correcta es la letra B. Son verbo copulativo, entonces tiene predicado nominal, sin necesidad de hacer la pregunta de análisis de sujeto, predicado, etcétera. Basta con que encontremos rápidamente el verbo y veamos si es copulativo o no. ¿Ok? Ahora, alternativa que no presenta verbo copulativo, es decir, todos son menos uno, el cual sería baila, porque indica una acción, mientras ser, parecer, estar, soler indica estado o cualidad. ¿Ok? Ahora sí, para que resuelvan la 3 se la dejo a Alexandra. 4 alternativa con complemento predicativo, Yamil. 5 Valeria. 6 Eduardo. Um, ¿Qué más? ¿Quién más me falta? La 7 Rosa. 8 Souli. 9 Angeli. ¿Qué más? Y 10 Dulce. ¿Ok, chicos? Espero que tengan su PDF a la mano también para que puedan ir resolviendo.
4A. Mm, a ver. 6A, profesora. Ya. Esto del complemento agente, chicos, no estaba aquí escrito. Ah, no, sí, estaba acá abajito. Para explicárselo así de manera rápida, el complemento agente va a ser en voz pasiva, es decir, que te va a indicar eh, alguien que realiza la acción, pero de manera o con voz pasiva. Eso se refiere a que va a tener esta preposición por antepuesto. Básicamente es eso, ¿ok? Y el verbo va a tener esta forma de, en vez de ser de manera natural como compró, jugó, eh, etcétera, va a tener la forma de fue comprado, fue caminando, fue adquirido, para que luego se pueda ubicar esta preposición por y ya nos está indicando a quién hace la acción, pero de una manera pasiva. ¿Ok? Y ese complemento agente, al ser pasado en este tipo de voz pasiva, cumpliría la función de sujeto agente. Mm, a ver, el complemento agente cuando pasa de voz pasiva a activa cumple la función de sujeto agente y si pasa de voz pasiva cumple la función de objeto directo cuando pasa a voz activa. En otras palabras, lo que tenemos que tener en cuenta es simplemente esto, que si tiene esta forma el verbo, en vez de forma natural, empieza con un fue y se le añade el verbo, y al lado ven la preposición por, automáticamente esto es complemento agente. ¿Ok? Nada más. La 3 es la E. Ok. Valeria, faltaría el tuyo para poder continuar a la otra hoja. Alternativa que presenta complemento agente. B. Ok. Complemento agente, recuerda que va a comenzar con la preposición por y va a ser en voz pasiva, por lo tanto va a tener esta forma. En este caso, el complemento agente es la A, no la letra B. Si digo a quién expulsó, al alumno, aquí cumple otra función, pero no es complemento agente. ¿Ok? Esto es un atributo porque está con el verbo copulativo. Em, Esto es un objeto directo y esto también. El único que presenta complemento agente es la letra A. Recuerda que debe comenzar con la preposición por, lo que responde a la pregunta 7 que le tocaba a Rosa, y tiene que estar en voz pasiva. ¿Ok? Para ya no demorar, respondo también la 9 y 10. Alternativa que presenta complemento circunstancial de modo es lo mismo que en la 14. Hay que buscar la que responde a la pregunta ¿cómo? ¿Qué maneja Jairo? Un camión, objeto directo. Los muebles son de cedro. Es un complemento, es un verbo copulativo. Así que esto sería atributo también. Igual acá atributo. Así lograremos acabar con la delincuencia. ¿Cómo lograremos acabar con la delincuencia? Así. Este es el circunstancial de modo. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra D. Y aquella que no presenta circunstancial de instrumento, instrumento responde a la pregunta con qué, sería. Solo necesito mis libros para vivir feliz.
¿Qué necesito para vivir feliz? Mis libros. Esto es objeto directo. Con mis hermanos construimos un castillo de arena. ¿Qué construimos? Un castillo de arena, objeto directo. Con los tacones se puso a desfilar. ¿Con qué se puso a desfilar? Con los tacones. Ese sería el circunstancial de instrumento. ¿Ok? Luego, pintó la casa con una brocha. ¿Con qué pintó? Con una brocha, circunstancial de instrumento. Y me quedo con mi celular antiguo. ¿Con qué me quedo? Con mi celular antiguo. Circunstancial de instrumento. Es decir, la alternativa que no presenta ese tipo de circunstancial sería la letra A y la letra B, ¿ok? Porque este con mis hermanos responde a con quién, y eso es compañía, no instrumento. Estamos hablando de personas. Así que la respuesta sería la A y la B. Y por último dice, 13 es la de Miss. sí, ahorita la voy a ver, la respuesta que me dijiste. Alternativa que presenta el mayor número de complementos circunstanciales. Ya, vamos a analizar todas entonces. Francesco juega con los muñecos. ¿Con qué juega? Con los muñecos es instrumento. Este es copulativo, así que ya no lo analizamos. El abogado me dijo que no podía atenderme. ¿Qué me dijo? Que no podía atenderme, eso es de. Con mi amiga viajaré por todo el mundo tranquilamente sin problemas. ¿Con quién viajaré por todo el mundo? Con mi amiga, compañía. Em, ¿Qué más? Por todo el mundo, si no me equivoco, sería el predicativo. Tranquilamente es el circunstancial de modo. Y sin que, sin problemas. Eso es de carencia. ¿Ok? Así que esta sería ya sin ver las demás, porque hay tres tipos de circunstanciales. Muy bien, Yamil. Así que eso sería todo. Su tarea es la siguiente, chicos. Ahí tienen que escribir 5 oraciones, de las cuales van a tener que reconocer el predicado verbal. Por lo tanto, recuerden que la oración, para que tenga predicado verbal, tiene que ser un verbo predicativo. En las que tienen que reconocer el atributo, tiene que ser un verbo copulativo y los complementos circunstanciales de estas mismas. Es decir, que sean 2 oraciones que contengan atributos y el resto, que sería 3, van a ser las que tengan el predicado verbal y por ende los complementos, ya sea predicativo o circunstanciales. ¿Ok? ¿Se entiende? 2 de atributo y 3 de predicado verbal o complementos Miss. Claro. 2 de atributo y las 3 van a ser de predicado verbal. Al tener el predicado verbal, ya tienen dentro los circunstanciales. Circunstanciales y los predicativos. ¿Está bien? Por eso está acá indicado. 2 de atributo, o sea, verbo copulativo, y las otras 3 restantes de predicado verbal, lo que sería el verbo, pues lo contrario al copulativo, ¿no? Los verbos predicativos. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Yamil, Eduardo. Sí, Miss. Ok. El resto que no me está respondiendo. Souli, Eduardo, Valeria, Rosa, Alexandra. ¿Han entendido? ¿Hay alguna duda? ¿Está claro? Se entendió, profesora. Ok. Chicos, el resto necesito que me diga sí, no o algo. Solo me están respondiendo 3 hasta ahorita. Eh, Aclarando aquí como extra y una vez más, chicos, tienen que presentar sus tareas. No tengo tareas de ningún tema, ni de Soli, ni de Valeria, ni de Dulce, ni de Rosa. Eduardo, creo que solo tengo un tema tuyo o 2, así que también tienes que mandarme. Y las únicas que siempre me presentan las tareas son Yamil, Alexandra
y Angeli a veces. ¿Ok? Y ustedes son 21 alumnos. No es posible que solo 2 de como 10 que entran a la clase presenten la tarea, porque no les puedo poner buena nota si no me hacen ni siquiera alguna tarea. ¿Ok? Y peor aún en el examen no van a entender, no van a saber qué responder porque lo poco que estudien fuera de la clase, si no hacen la tarea, pues no se va a poder entender nada y no van a aprender nada, se van a olvidar lo que hayan entendido. Es por eso que tienen que hacer las tareas. ¿Ok? Así que quienes no me han presentado, espero que me presenten o que tengan alguna buena excusa para poder de alguna forma ver si les pongo nota o no, pero mínimo tengo que ver que asisten a la clase, que entran temprano, que responden también. Y el interés de preguntar, de decir, Miss, no hice esa tarea, pero puedo hacerla, puedo terminarla. Así hayan pasado 2 semanas. Porque hay chicos que me han preguntado eso y normal lo presentan, siempre y cuando vean el interés. ¿Ok? Así que les pido eso de su parte porque ya están grandecitos. No es necesario que cada rato les estemos repitiendo lo mismo. No tienen 10 años. ¿Ok? Así que por ese lado espero que tengan un poquito más de responsabilidad. Quienes sí están haciendo muy bien para Alexandra y Yamil, que siempre me están presentando. Y el resto que solo ha presentado una tarea, intento presentar el resto. Y quienes no han presentado ninguna, ahí sí va a ser un poco complicado. Les va a tomar más tiempo que hacerlo el mismo día, pero espero que mínimo la hagan, ¿ok? Porque no toma más de 20, 15 minutos. Más aún, si han prestado atención a la clase, no se van a demorar en crear una oración. Ok, chicos, así que esa es mi recomendación. Solo falta 2 semanas y ya les toca examen mensual otra vez, así que ahí se pasa otro registro y todo lo demás, ya saben cómo es. Y si no tengo notas, no van a ver una buena nota en el registro, y menos en el examen si es que no estudian. ¿Ok? Así que eso sería todo. Espero que manden sus tareas y nos vemos el día miércoles para literatura. ¿Está bien? Para que puedan ver. Ok, chicos. Eso sería todo. Así que espero que tengan un poquito más de responsabilidad. Sí, cuídense mucho. Ok.